Teorema de valor medio y teorema de Rolle. El teorema de Rolle, que es el que tenemos acá en pantalla, enuncia lo siguiente. Si una función f es continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre un intervalo abierto a b, y si además ocurre que f de a es igual a f de b, es decir, que la imagen de los extremos del intervalo son iguales, y ambas iguales a cero, aunque realmente solamente es necesario que sean iguales entre sí, entonces lo que garantiza el teorema de Rolle es que existe un número c, en el intervalo abierto, de modo que f' de c es cero. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que existe un número c en el intervalo AB donde la gráfica presenta tangencia horizontal. Bien, tengamos en cuenta que f', la derivada, se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente de la curva en cierto punto, ¿no? Entonces, el hecho de que la derivada en la conclusión sea igual a cero, quiere decir que existe algún punto en el cual hay una recta tangente horizontal sobre el intervalo desde A hasta B, bueno, ahí en el interior del intervalo. Claro está bajo las condiciones que se piden, ¿no? El hecho de que la función sea continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Bueno, ahorita vamos a hacer algún ejercicio con teorema de Rolle. Comprobar valores que satisfacen el teorema de Rolle. Vamos a ver directamente el teorema de valor medio para derivadas. El teorema de valor medio para derivadas tiene condiciones similares inicialmente con el teorema de Rolle. ¿Qué pide? Pide otra vez que la función sea continua sobre el intervalo cerrado y diferenciable sobre el intervalo abierto. Como pueden ver, la única diferencia con el teorema de Rolle es que en el teorema de valor medio para derivadas no se pide en ningún momento que las imágenes de los extremos del intervalo sean iguales. ¿Qué es lo que garantiza entonces el teorema de valor medio para derivadas? Si tiene estas dos condiciones, continuidad en el cerrado y diferenciabilidad en el abierto, entonces existe un número c en el intervalo abierto, de modo que f' evaluado en c es igual a f de a menos f de b sobre b menos a. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene una interpretación geométrica. Así como el teorema de Rolle, esto tiene una interpretación geométrica. Veamos. Entonces, lo que establece el teorema de valor medio para derivadas. Condiciones f continua en el intervalo cerrado y f diferenciable en el intervalo abierto, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos por acá el número A, por aquí el número B y su imagen, tenemos estos dos puntos y acá tenemos la función que une estos puntos. Entonces, observen cuando hacemos la cuenta, la conclusión del teorema del valor medio para derivadas es que existe un número c que está en el intervalo abierto AB tal que, ¿qué? Tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Si nosotros hacemos las cuentas, ¿qué es f de a, f de b menos a, f de b menos f de a sobre b menos a? Si miramos las coordenadas de estos puntos, este punto tiene coordenadas b, f de b, y este otro punto tiene coordenadas a, f de a. Es decir, cuando nosotros calculamos f de b menos f de a, estoy calculando acá una diferencia de imágenes entre estos dos puntos, ¿cierto? La diferencia de las segundas componentes. Básicamente estoy haciendo como una especie de y2 menos y1. Y está dividido en qué? En una diferencia de preimágenes, es decir, una diferencia de primeras componentes. Es algo del estilo x2 menos x1. ¿Esto qué es?
esto es la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos. Dicho lo cual, esta cuenta que está aquí a la derecha, que está a la derecha de esta igualdad, ¿esta cuenta qué representa? Esta cuenta representa la pendiente de la recta determinada por los puntos A, F de A y BF de B, determinada por esos puntos. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que quiere decir entonces el teorema del valor medio para derivadas? Si nosotros consideramos esta recta, que pasa por estos 2 puntos, el hecho de que exista un número C, de modo que f' de C sea igual a esta cantidad, es decir, sea igual a la pendiente de la recta determinada por estos 2 puntos, lo que quiere decir es que el teorema del valor medio, lo que quiere decir es que existe un número C en el cual la recta tangente, tengan en cuenta que esto es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente va a ser paralela a esta recta que está determinada por los 2 puntos. Básicamente, si ustedes ven la gráfica, muchachos, si ven la gráfica, les pregunto, ¿cuántos puntos existen sobre la curva azul? De modo que la recta tangente en esos puntos sean paralelas, esas rectas tangentes sean paralelas a la recta que está en blanco. ¿Cuántos dirían ustedes que hay? Así tal cual como se ve la gráfica. Bueno, John dice 2. Bueno, así como se ve la gráfica, podrían haber 3. O hay 3. Por acá hay uno, ¿no? Observen la recta tangente que sea paralela a esta recta. Que sea aquí paralela a esta recta. Por acá podríamos tener otro punto. Otro punto de tangencia donde la recta tangente sea paralela a la recta blanca. Y por acá podríamos tener otro punto. Bien, podríamos tener esos 3 puntos. Bueno, yo veo 3. Un cuarto punto si no lo veo. Pero observen, esto es lo que garantiza el teorema del valor medio para derivadas. Es decir, que el valor, de hecho acá hay 3 valores de C. C1, C2 y C3. Hay 3 valores de C. Lo que garantiza el teorema del valor medio es que existe al menos uno. Tampoco dice que sea único. Existe al menos uno. Y bueno, teniendo en cuenta que existe al menos uno, acá podemos ver en este gráfico que también puede existir más de uno. Esa es la interpretación geométrica que se le puede dar al teorema del valor medio para derivadas. Lo que garantiza el teorema del valor medio es que hay algún punto de tangencia en el cual la recta tangente es paralela a la recta determinada por los puntos de los extremos de la gráfica. ¿Bien? Estos puntos de los extremos de la gráfica. Eso es, teniendo en cuenta que la gráfica está determinada o está definida sobre un intervalo cerrado, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Bien, vamos a ver ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver aquí en concreto un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de problemas del 1 al 10. Dice, determine si la función satisface la hipótesis del teorema de Rolle sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. Entonces, a ver, problemas del 1 al 10. Escojan uno. ¿Cuál hacemos? O bueno, escojan dos.
El 7, bueno, hay dos personas que, 3, bueno, el 7, listo, ya el 7 decidido, y el 10, vale. Vamos a ver entonces el 7 y el 10. Bueno, el 7, vamos a copiarlo. La función es la función seno de x en el intervalo de menos pi a 2pi. Entonces, tenemos acá. Problema 7. Hay que garantizar las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, f de x es seno de x definido en el intervalo de menos pi a 2pi. Bien, ¿qué pide el teorema de Rolle? El teorema de Rolle pide que la función sea continua. Resulta que la función seno es continua en los reales. Si ustedes observan, la derivada es la función coseno de x. Función coseno de x que de hecho también es continua en los reales. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la derivada está definida en ese intervalo, entonces en particular la derivada, si la derivada está definida en ese intervalo, en particular, ¿qué se puede concluir? Que f es diferenciable, ¿cierto? F de x es diferenciable en los reales. ¿Bien? Porque la derivada está definida en los reales. En particular, entonces, en el intervalo de menos pi a 2pi, la función es continua y diferenciable. Vale. Ahora, necesitamos ver las imágenes. ¿Cuánto da f evaluado en menos pi? F evaluado en menos pi es seno de menos pi y seno de menos pi es 0. ¿Cuánto da f evaluado en 2pi? F evaluado en 2pi, esto es seno de 2pi, lo cual es 0 también. Las imágenes son 0 y ambas son 0, por lo tanto son iguales. Entonces tenemos todas las condiciones del teorema de Rolle, ¿verdad? Tenemos continuidad en el intervalo, diferenciabilidad en el intervalo y el hecho de que las imágenes son iguales. Por lo tanto, hay garantía, por el teorema de Rolle, hay garantía de que existe al menos un número C, de modo que la derivada va a ser igual a 0, ¿verdad? Recordemos el teorema de Rolle, entonces, existe un número C, existe C entre menos pi, existe C que pertenece al intervalo abierto entre menos pi y 2pi, tal que ¿qué? La primera derivada evaluada en C da 0. La primera derivada evaluada en C es coseno de C, ¿cierto? Ya habíamos calculado la derivada. Y esto es igual a 0. Cuando coseno de un ángulo, coseno de un ángulo es 0. Esto es 0, sí, solamente sí que. ¿Cómo debe ser ese ángulo? ¿En qué valores el coseno se hace 0, muchachos? ¿En qué valores el coseno se hace 0? ¿En pi medio? En cada n pi medios. Eso, bueno, en cada n pi medios, en pi medios sí, pero en n pi medios no. ¿Por qué? Porque si n vale 2, entonces 2 por pi medio sería pi y coseno de pi es menos 1. Son múltiplos de pi medios, es verdad, pero no cualquier múltiplo de pi medios, son múltiplos impares de pi medios.
Es decir, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Bien. Múltiplos impares de pi medios. Acá, bueno, donde n pertenece a los enteros. En estos valores se hace 0 el coseno. Dicho lo cual, entonces empecemos a darle valores a n. ¿Qué pasa, por ejemplo, si n, entonces, si n vale, vamos a poner menos 2. Si n vale menos 2, ¿cuánto vale c? Hagan la cuenta y me dicen cuánto vale c. Si n vale menos 1, ¿cuánto vale c? Si n vale 0, ¿cuánto vale c? Si n vale 1, ¿cuánto vale c? Digamos por ahora hasta si n vale 2. ¿Cuánto vale c? ¿Cuánto vale c cuando n vale menos 2? ¿Ya lo calcularon? Si n vale 2, c vale menos 5 pi medios. Si n vale menos 1, esto es menos 3 pi medios. Si n vale 0, tenemos menos pi medios. Si n vale 0, si n vale 1, tenemos pi medios. Y si n vale 2, tenemos 3 pi medios. Si n vale 3, tenemos, si n vale 3, tenemos 5 pi medios. Bueno. La pregunta es cuáles de estos números están en el intervalo, cuáles de estos números pertenecen al intervalo abierto desde menos pi hasta 2pi. ¿Cuáles pertenecen a ese intervalo? Quiero que me digan cuáles están allí. Bueno, dicen menos pi medios y 3 pi medios. Menos pi medios está acá. Pi medios también está acá. 3 pi medios también está acá. Menos 5 pi medios no está ahí. Es menor que menos pi. Y menos 3 pi medios tampoco está ahí. 5 pi medios
tampoco está ahí. 5 pi medios es más grande que 2 pi. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, tenemos esos tres valores. Estos son los tres valores que se satisfacen por el teorema de Rolle. Estos son los tres valores. El teorema de Rolle garantiza que hay al menos uno. Bueno, hay tres valores, como podemos ver aquí, que satisfacen el teorema de Rolle. Bien, son tres valores precisamente que hacen que la primera derivada sea C0, teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones. Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente problema, problema número 10. Problema número 10. Y bueno, este problema es f de x igual a x a la 2 tercios menos x a la 1 tercio. Más 2, esto en el intervalo de 0 a 8. De 1 a 8 es. Bien, empezamos garantizando también las condiciones. Estas funciones son continuas, estas funciones potencia son continuas en los reales. Y bueno, la derivada, hay que ver la derivada f' de x. ¿Quién será esto? Es 2 tercios, x a la menos 1 tercio. Voy a escribirlo como 1 sobre x a la 1 tercio. Y acá tenemos menos 1 tercio, x a la menos 2 tercios. Lo voy a escribir como 1 sobre x a la 2 tercios. Eh, Acá podemos ver claramente que la derivada no está definida cuando x vale 0. Es decir, 0 es el único valor en el cual la función no es diferenciable. Por lo demás, sí será diferenciable. Es decir, que en particular en el intervalo abierto de 1 a 8 la función es diferenciable. Ahora, hay que ver cuáles son las imágenes de 1, cuál es la imagen de 1 y cuál es la imagen de 8. La imagen de 1, ¿quién es? Bueno, si evalúo esto en 1, tenemos, bueno, 1 a la 2 tercios es 1, menos 1 a la 1 tercio que es 1, tendríamos 1 menos 1, 0, más 2, esto es 2. Ahora, todo esto evaluado en 8. 8 a la 2 tercios, esto es 4. 8 a la 1 tercio es 2. Si no estoy mal, todo eso da 4. Revisen, por favor, hagan la cuenta y me dicen si les da lo mismo o no. Si da 4, vale. Entonces, no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque estos valores son diferentes. El teorema de Rolle necesita
que ambos valores sean iguales. Y de hecho, así como lo expresan en el texto, además de ser iguales, pide que ambos sean iguales a 0. Que ambos sean iguales a 0. Y bueno, pues resulta que empezando son diferentes, entonces estos son diferentes entre sí, no tiene las condiciones del teorema de Rolle. No cumple con las condiciones del teorema de Rolle. Vamos a ver algún ejercicio del teorema de valor medio para derivadas. Entonces, bueno, tenemos ejercicios del 13 al 22. Determine si la función satisface las hipótesis del teorema de valor medio sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. Entonces, a ver, vamos a hacer, no sé, hagamos el 20, puede ser. Hagamos el 20. Tenemos f de x igual a la raíz de. F de x igual a la raíz de 4x más 1. 4x más 1. Esto definido en el intervalo de 2 a 6. Bien. Simplemente se pide que la función sea continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Continua en el intervalo de 2 a 6. Sí lo es. De hecho, es continua desde menos un cuarto hasta infinito. ¿Vale? Es continua desde menos un cuarto hasta infinito. Entonces, en el intervalo de 2 a 6 en particular, se cumple. Bueno, calculamos la derivada y la derivada es la siguiente. Acá vamos a tener el 2, acá la raíz de 4x más 1. Acá esto, la derivada interna es 4. Es decir, esto va a ser simplemente 2 sobre la raíz de 4x más 1. ¿Bien? Bien, dicho esto, entonces analizamos la derivada. La derivada no está definida cuando x vale menos un cuarto o inferior. Es decir, cuando x está entre menos infinito y menos un cuarto cerrado, la derivada no está definida. Pero de menos un cuarto abierto a infinito sí está definida la derivada. Esto permite concluir que la función es diferenciable, en particular en el intervalo abierto de 2 a 6, ¿vale? Y es todo lo que pide el teorema de valor medio, que sea continua la función en el intervalo cerrado y diferenciable en el abierto. Listo. Dicho esto, entonces vamos a calcular ahora f de 6, f de 2, f de 6, ¿quién es? Tenemos f de 6 es 6 por 4, 24 más 1, raíz de 25 es 5. Y f de 2 tenemos que esto es 3, ¿vale? Entonces, la conclusión del teorema del valor medio es que existe un número C que pertenece al intervalo de 2 a 6 abierto, tal que f' evaluada en C es igual a f de 6 menos f de 2 sobre 6 menos 2. Sobre 6 menos 2. Es decir, f de 6 es 5, f de 2 es 3, sobre 6 menos 2. En el numerador queda 5 menos 3 es 2 y en el denominador queda 6 menos 2 es 4, es decir, esto es un medio. ¿Vale? Esto es un medio. Entonces necesitamos averiguar quién es f de C, perdón, quién es C para que f' de C de un medio. F'
evaluado en C, ¿quién es? F' evaluado en C va a ser igual a 1, no mentira, aquí queda 2 sobre la raíz cuadrada de 4C más 1, ¿vale? Lo que estoy haciendo es la derivada la estoy evaluando en C, la estoy evaluando en el número C. Y esto lo voy a igualar con un medio. Y ahora la pregunta es, ¿quién es C para que esto sea igual? Entonces multiplicamos en cruz, acá queda 4 igual a la raíz cuadrada de 4C más 1. Elevamos al cuadrado a ambos lados, acá tenemos 16 igual a 4C más 1, de modo que 4C es igual a ¿qué? Es igual a 15 y por lo tanto C es igual a 15 cuartos. Bien, C es igual a 15 cuartos. Este es el valor que se garantiza en la conclusión del teorema del valor medio para derivadas. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? Claro. Ahí o un poco más. A ver, voy a empezar acá y ahorita desplazo la pantalla. Terminen allí escribir y continuamos.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, para terminar esa sección, tenemos un teorema que básicamente establece algo que habíamos dicho en alguna oportunidad con respecto al crecimiento de una función. ¿Qué se dijo? Bueno, si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado y diferencial en el abierto, entonces, si la primera derivada es positiva para toda x en el intervalo abierto, se dice que la función es creciente. Bien, si la primera derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en el mismo intervalo. Y si la primera derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Esto ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad cuando estábamos hablando de derivadas de funciones inversas. ¿Por qué? Porque, bueno, para que la inversa exista es necesario que la función sea inyectiva, es decir, que sea 1 a 1, y algo que pudimos relacionar o que pudimos establecer es que si una función era todo el tiempo creciente, entonces era inyectiva. O si era todo el tiempo decreciente, también era inyectiva. ¿Y cómo relacionamos esto? Lo relacionamos con la primera derivada. Si la primera derivada todo el tiempo era positiva, entonces la función era creciente y por lo tanto inyectiva. Y si la derivada todo el tiempo era negativa, entonces la función era decreciente y por lo tanto inyectiva también. Esta observación, bueno, este teorema realmente lo vamos a necesitar nosotros más adelante cuando estemos hablando del criterio de la primera derivada. Bien. Por lo pronto, vamos a empezar con el estudio de límites usando la regla de L'Hopital. Resulta que nosotros en el capítulo 2 estudiamos límites, pero los límites que estudiamos tenían ciertas formas indeterminadas y se usaban ciertas herramientas. Básicamente recurríamos a la solución de límites que tenían formas indeterminadas de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0 o de pronto por ahí de la forma infinito menos infinito, donde de pronto haciendo alguna manipulación se podía resolver la forma indeterminada. Pero, como lo mencioné en esa oportunidad, no son las únicas formas indeterminadas que existen. Bueno, acá una breve mención a formas determinadas. Estas formas que están acá son formas determinadas. Si tengo k, 0 sobre k, donde k es diferente de 0, esto da como resultado 0. Si tengo k sobre 0, esto da como resultado más o menos infinito, dependiendo del signo de k. Si k es positivo, esto es infinito. Si k es negativo, es menos infinito. Infinito sobre una constante k, nuevamente es más o menos infinito, donde también si k es positivo es infinito y si k es negativo es menos infinito. Y k sobre infinito, donde k es una constante diferente de 0, esto es 0. Son formas determinadas, ¿bien? Se le puede asignar un comportamiento o un valor a este tipo de formas. Recordemos esas formas determinadas. Pero hay otras formas que son, bueno, otras formas indeterminadas. No sé si acá las pasé por alto. No. Hay otras formas indeterminadas. Vamos a ver, dar un vistazo a estas formas indeterminadas. Y ahorita pues hablamos del teorema de la regla de L'Hopital. Hay formas indeterminadas como esta. 0 a la 0, 0 al infinito o 1 al infinito, que nosotros hasta el momento no hemos trabajado. Y básicamente no hemos trabajado con este tipo de formas indeterminadas porque no teníamos herramientas para poder hacerlo. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con este tipo de formas indeterminadas usando la regla de L'Hopital. Y bueno, ¿qué es la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital es un teorema que establece lo siguiente. Tiene varias condiciones, pero de alguna manera son fáciles de revisar. Necesito que las funciones f y g sean funciones diferenciables sobre algún intervalo abierto que contenga a un número a. Deben ser diferenciables, excepto posiblemente en el número a.
Necesito por otro lado que la derivada de g sea diferente de 0 para todo x en el intervalo, excepto posiblemente en a. Es decir, que en a básicamente no me interesa qué pasa. No me interesa si en a las funciones no son diferenciales. No me interesa. No me interesa si la derivada de g en a se hace 0. No me interesa. Bien. Lo que me interesa es qué es lo que pasa en las cercanías de a, en un intervalo abierto que contenga a, ¿vale? Entonces, si el límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, el límite de este cociente, tiene una forma indeterminada, y esas formas indeterminadas serán básicamente de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, si tiene esa forma indeterminada, y resulta que el límite del siguiente cociente, el límite del cociente de las derivadas, es decir, tenemos el límite cuando x tiende a de f' sobre g', si este límite existe o se le puede asignar un valor más o menos infinito, lo que concluye el teorema de la regla del L'Hopital es que el límite original que tiene forma indeterminada es igual al otro límite. Bien, al límite del cociente de las derivadas. Repito, en el valor A, en el valor de tendencia como tal, exactamente en ese valor, no me interesa qué pase. No me interesa mucho qué pase. Me interesa qué pasa en un intervalo abierto alrededor del valor A o que contenga ese número de tendencia. ¿Bien? Bien, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo en el cual vamos a revisar el teorema de la regla de L'Hopital. Profe, ¿me regala un momento que estoy copiando el Sí, enunciado? dale. Acá es importante, muchachos, revisar las condiciones de la regla de L'Hopital. Y repito, la regla de L'Hopital solo se puede usar cuando tenemos formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Bien? Profe, listo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Veamos entonces un ejemplo. Veamos un ejemplo de alguna manera conocido. Quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x menos 1 sobre x. Este límite sabemos cuánto da, un límite trigonométrico que pudimos demostrar en alguna oportunidad en la sección, creo que 2.4. Pero ahora quiero que lo hagamos usando la regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces, veamos, el valor de tendencia es 0. Cuando yo evalúo el límite, este límite, coseno de x menos 1 sobre x, cuando lo evalúo en 0, resulta que este límite tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora vamos a garantizar las condiciones. Si nosotros identificamos la función f de x como la que está en el numerador, la función g de x como la que está en el denominador, y calculamos las derivadas, f' de x, ¿quién es? Esto es menos seno de x, y g' de x, ¿quién es? 1. Acá podemos entonces examinar las condiciones del teorema de la regla de L'Hopital. ¿Qué pide el teorema? Que las funciones sean diferenciables
sobre algún intervalo abierto que contenga el número a, excepto posiblemente en a. Entonces observen, de hecho, ambas funciones son diferenciables en todos los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Ambas funciones son diferenciables en todos los reales. Lo son porque las derivadas tienen como dominio todos los reales. Recuerden que el dominio de la derivada indica dónde la función original es diferenciable. Por lo tanto, ambas funciones son diferenciables en todos los reales y bueno, el conjunto de todos los reales contiene al cero. Por otro lado, también cabe resaltar que la derivada del denominador es diferente de 0 para todo número real. Bien, es exactamente 1. Entonces, también se cumple esta otra condición. A ver, con respecto a las condiciones, se cumple el hecho de que son diferenciables. Bien, se cumple el hecho de que la derivada es diferente de 0 para todo valor alrededor de a. No me interesa que pase en a, pero bueno, de hecho tampoco ocurre en este caso en a. El límite debe tener una forma indeterminada. Ya vimos que es verdad. Tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, vamos a ver que se cumplen las condiciones de la regla de L'Hopital. Aplicando la regla de L'Hopital, tenemos lo siguiente. El límite original, límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x va a ser igual, y mucha atención, arriba de este igual voy a poner una h minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir cuando escribimos esta h minúscula arriba es que esta igualdad se va a dar usando la regla de L'Hopital y que ya se han verificado las condiciones de la regla de L'Hopital. Es decir, que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. Es decir, esto va a ser menos seno de x sobre 1. ¿Vale? Ahora calculamos el segundo límite, este otro límite que está acá. Resulta que evaluamos este límite y este límite, ¿quién es? Seno de 0 es 0 sobre 1, esto es 0. Por lo tanto, usando la regla de L'Hopital, hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x, esto es igual a 0. Este límite, como les digo, es un límite que ya conocíamos, pero ahora podemos demostrarlo de una manera sencilla con la regla de L'Hopital. Si ustedes recuerdan antes cómo se hacía, esto pues tenía que hacerse usando la definición como tal del límite, o sea, la definición, en la definición del límite multiplicábamos por el conjugado del numerador, hacíamos algunas cuentas, usábamos de pronto algunas asociaciones, algunas identidades trigonométricas, ¿verdad? Sobre todo la pitagórica. Y después de hacer ciertas acomodaciones se podía separar en dos límites, donde ese límite daba básicamente 0, ¿verdad? Bien, entonces este límite lo hemos demostrado usando la regla de L'Hopital. Observen, hemos garantizado las condiciones y por las condiciones garantizadas se puede establecer esto, que ese límite es igual a este otro límite y este otro límite ya no tiene forma indeterminada. Bien, ya se puede calcular sin ningún problema. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá hacen precisamente el ejemplo del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, de una forma bastante similar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x sobre x al cuadrado. Segundo ejemplo de estos. Límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x sobre x al cuadrado. A ver. Acá vamos a verificar las condiciones, pero no vamos a escribir nada. Vamos a mencionarlas. Realmente esto es lo que se hace cuando uno está haciendo ejercicios.
Lo principal es reconocer la forma indeterminada. Cuando el límite, bueno, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, si lo evaluamos, el numerador va para infinito y el denominador también va para infinito, ¿verdad? Por otro lado, numerador y denominador, ¿cómo son? Numerador es una exponencial, es una función que es continua en todos los reales, y la derivada es básicamente ella misma multiplicada por 3, ¿cierto? La derivada del numerador, ¿quién es? Va a ser 3e a la 3x. Si ustedes observan, ese numerador es una función que es continua, por lo tanto, si la derivada es continua, la función original es diferenciable. La función del denominador es un polinomio continua y diferenciable en todos los reales. La derivada es 2x. Bien, entonces se cumplen esas condiciones. Además, el denominador no se hace cero cerca del valor de tendencia. ¿Dónde se hace cero el denominador? En cero, pero x va para infinito, así que no hay problema. Por lo tanto, usando la regla del L'Hopital, lo que hemos dicho garantiza las condiciones. Para usar la regla del L'Hopital, se puede establecer que este límite es igual a este otro límite, al límite cuando x tiende a infinito de 3e a la 3x sobre 2x. Ahora miramos ese límite. ¿Qué forma tiene ese límite? Cuando lo intentamos evaluar, resulta que ese límite vuelve a tener forma indeterminada. La misma forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Qué hacer entonces? Bueno, como estoy calculando este límite, entonces a este límite lo puedo analizar con la regla del L'Hopital, este que está acá encerrado. Lo puedo analizar con la regla del L'Hopital. Miro la derivada del numerador, que será 9e a la 3x. Miro la derivada del denominador, que será constante 2. Ambas funciones son continuas y diferenciables en todos los reales. Y además el denominador no se hace cero nunca. Cumple con las condiciones de la regla del L'Hopital. Por lo tanto, este límite será igual, el que está aquí encerrado, es igual al límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Si evaluamos este límite ya no tiene forma indeterminada, ¿cierto? Este límite va para infinito. Por lo tanto, el límite original, el límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x sobre x al cuadrado, este límite va para infinito. Aquí, importante, entonces, de este ejemplo, poder entender que se puede utilizar la regla del L'Hopital de manera sucesiva. ¿Sí? La regla del L'Hopital se puede usar de manera sucesiva, no hay ningún problema con eso. Bien. Lo que sí hay que hacer es garantizar las condiciones. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Bueno, supongo que no hay preguntas. Vamos a analizar entonces otras formas indeterminadas.
Otras formas indeterminadas, bueno, tenemos la infinito menos infinito, 0 por infinito, y estas otras tres que proceden de una potencia. La infinito menos infinito y la 0 por infinito son más o menos, sobre todo la infinito menos infinito es algo conocida, ¿no? Acá lo que hay que hacer usualmente es agruparlo en una sola fracción y ver qué pasa con la forma indeterminada o la forma que tenga el nuevo límite, ¿no? Si sigue teniendo forma indeterminada, pues ahora resulta que va a ser un cociente en general, y si tiene forma indeterminada, bueno, pues se aplica la regla del L'Hopital, ¿bien? Porque ahora va a tener una forma indeterminada de cociente y acá, como dice, tiene forma 0 sobre 0. La forma 0 por infinito, mucha atención que hacer con esta forma 0 por infinito. Entonces, la forma 0 por infinito o infinito por 0, ¿cómo se consigue? Se consigue como el producto de dos funciones. Entonces, suponga que tenemos un producto f de x por g de x que posee la forma 0 por infinito en el límite, por supuesto, calculando el límite, ¿bien? Evaluando el límite. Entonces, mucha atención. Si esto tiene la forma 0 por infinito, entonces vamos a suponer que f tiende a 0 y que g tiende a infinito. Dicho lo cual, yo esta forma 0 por infinito la puedo transformar en una forma 0 sobre 0 o en una forma infinito sobre infinito. De hecho, en ambas, pero voy a tener que escoger cuál de las dos puede llegar a ser más conveniente. Entonces, ¿cómo hacer eso? Resulta que este producto f de x por g de x se puede reescribir de la siguiente manera. F de x dividido en 1 sobre g de x. Bien. De hecho, si ustedes observan, veamos esto. F de x dividido en 1 sobre g de x. Es lo mismo que tener f de x dividido en 1, ¿cierto? En el numerador, y 1 sobre g de x en el denominador. Y si hacemos producto de extremos, queda f por g, f de x por g de x. Y si hacemos producto de medios, queda dividido en 1. Es decir, queda exactamente este producto, ¿vale? Entonces, f por g se puede escribir como f dividido en 1 sobre g. Y lo interesante de esto es lo siguiente, que si f por g tiene forma indeterminada 0 por infinito, ¿qué forma tiene entonces f dividido en 1 sobre g? Observen, si f tiende a 0, entonces el numerador va para 0. Pero si g tiende a infinito, entonces el denominador ¿hacia dónde tiende? Hacia 0. Conclusión, esto se convirtió en una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Bien? Pero también puedo cambiar esto por una forma indeterminada infinito sobre infinito. Veamos cómo. Entonces, ¿cómo cambiarla en una forma infinito sobre infinito? Voy a hacer ahora la manipulación contraria. Voy a escribir esto así. Bien. Nuevamente, si hacen cuentas, si hacen las cuentas, esto es exactamente igual a f por g. Estas dos cosas son iguales. Y ahora, si g va para infinito, entonces el numerador va para infinito. Y si f va para 0, entonces el denominador va para infinito. Conclusión, esto ahora tiene forma indeterminada, infinito sobre infinito. En este tipo de manipulaciones yo puedo cambiar una forma 0 por infinito en una 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esto lo vamos a necesitar en el estudio de la siguiente forma, de las siguientes formas indeterminadas. Veamos. Cuando nosotros vamos a estudiar este tipo de formas indeterminadas,
0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito, resulta que estas formas indeterminadas proceden de funciones de este estilo, de funciones de la forma f elevado a la g de x, ¿vale? Donde, bueno, si f tiende a 0 y g tiende a 0, entonces tenemos 0 a la 0. Si f tiende a infinito y g tiende a 0, tenemos infinito a la 0. Y si f tiende a 1 y g tiende a infinito, tenemos de esa forma 1 al infinito, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo trabajar con este tipo de expresiones. Entonces veamos. Cuando tenemos la forma, estas tres formas, como les digo, esto procede de una función así. F a la x, f de x elevado a la g de x. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos nosotros una función de este estilo, podemos tomar logaritmo natural a ambos lados y, usando propiedades del logaritmo natural, podemos bajar a multiplicar este exponente. Y observen qué pasa. Por ejemplo, si f de x elevado a la g de x tiene la forma 0 a la 0, es decir, que f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0 también, ¿bien? Entonces, cuando yo calculo este logaritmo natural, vean qué ocurre. Si g de x tiende a 0, entonces esto va a tender a 0 por, y si f de x tiende a 0, el logaritmo natural de 0, ¿a dónde tiende? Cuando me acerco a 0. Si piensan en la gráfica del logaritmo natural, ¿qué ocurre? Que cuando yo me acerco a 0, ¿qué pasa con las imágenes? Las imágenes van para menos infinito. Es decir, el logaritmo natural, ¿hacia dónde tiende? Esto va a tender hacia infinito. Conclusión, cuando tomo logaritmo natural a ambos lados y bajo el exponente, estoy cambiando una forma 0 a la 0 por una forma 0 por infinito. Y acabamos de ver cómo una forma 0 por infinito la puedo cambiar por una 0 sobre 0 o 0 o infinito sobre infinito. Bien. Segundo caso. ¿Qué pasa si ahora f va para infinito? Bien, la base va para infinito. Si la base va para infinito y el exponente va para 0, para la segunda forma indeterminada de estas, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, g sigue yendo para 0. ¿Y qué pasa con logaritmo natural cuando el argumento va para infinito? Es decir, si ahora yo me voy para este lado, entonces las imágenes van creciendo hacia infinito, ¿verdad? El logaritmo natural tiende a infinito cuando el argumento tiende a infinito. Es decir, esa forma infinito a la 0 otra vez vuelve a darnos la forma 0 por infinito. Vuelve a ser la forma 0 por infinito. Bien. Y veamos el último caso. Si tengo el caso en el cual la base va para 1, si tenemos el caso en el cual la base va para 1 y el exponente va para infinito, observen lo que pasa. Cuando yo bajo la base, perdón, ese exponente, entonces este exponente ahora va para infinito y como f tiende a 1, entonces el logaritmo natural de 1, ¿quién es? Resulta que el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, si f tiende a 1, el logaritmo natural de f, ¿a dónde tiende? Va a tender a 0. Conclusión, otra vez tengo la forma indeterminada 0 por infinito. En cualquiera de los tres casos, siempre voy a llegar a la forma 0 por infinito, a esa forma 0 por infinito, y una vez teniendo la forma 0 por infinito, la acomodo para que tenga la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ya vamos a ver qué conviene más. Y en ese caso, entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Bien, haciendo estas manipulaciones. Entonces vamos a hacer en concreto algunos ejercicios de esto. Bueno, acá hay algunos que están resueltos, unos ejemplos resueltos en el texto. Quiero que hagamos nosotros algún ejemplo que esté acá propuesto. Veamos más o menos la forma. A ver, por la forma
Yo creo que podemos resolver el 57. Analicémoslo aquí superficialmente. Cuando x tiende a 0, entonces la base tiende a 0. Y el exponente, ¿a qué tiende? Tenemos coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Es decir, esto tiende a 0 sobre 0 a la 0. Tiene la forma indeterminada 0 a la 0. Vamos a hacer el 57. Entonces, vamos a calcular el límite. Problema 57. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la 1 menos coseno de x. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros calculamos el límite, evaluamos el límite, tiene la forma indeterminada 0 a la 0. ¿Vale? ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, para proceder en este tipo de ejercicios, vamos a suponer, mucha atención, vamos a suponer que el límite toma un valor L. ¿Bien? La pregunta es, ¿quién es L? ¿Cuánto vale L? ¿Ok? Pero para todo el proceso vamos a suponer que el límite es una cantidad L y nos vamos a dar a la tarea de encontrar esa cantidad L. Vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados, ¿vale? Logaritmo natural de el límite cuando x tiende a 0 de x a la 1 menos el coseno de x y al otro lado queda logaritmo natural de L, ¿vale? Resulta que hay una propiedad que puedo utilizar con respecto al logaritmo y es la siguiente. Cuando nosotros estábamos calculando, por allá tal vez en la sección 2.3, estábamos calculando el límite de una composición de funciones. Puede ser en la 2.3 o en la 2.6, no estoy seguro. El límite de una composición de funciones, límite cuando x tiende a de f compuesto g, así. Lo que a uno le gustaría que ocurriera es que esto fuera igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a a de g de x, ¿verdad? Pero resulta que esto sí pasaba siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando este límite que estaba acá existiera, primero el límite interno exista y luego, digamos, existe este límite que tome un valor L y segundo, que f sea continua en ese límite. Límite cuando x tiende a de g de x. Si estas dos condiciones se cumplían, entonces sí se podía hacer esto. Se podía básicamente ingresar el límite a la función interna. Si nosotros lo leemos de derecha a izquierda, entonces básicamente lo que podemos ver es que el límite sale de esa función interna, ¿vale? Entonces eso es lo que me conviene, eso es lo que necesito. Necesito sacar este límite o que ingrese la función logaritmo. Cualquiera de las dos cosas son equivalentes. Y eso ocurre, bueno, siempre y cuando este límite interno exista y sea positivo, resulta que la función logaritmo natural, esa función logaritmo natural es continua para todo x mayor o igual que 0. Mayor estricto que 0, perdón. Logaritmo natural es continua para todo x mayor estricto que 0. Es decir, que si este límite L al final resulta que es positivo, entonces esto sí lo podía hacer. Bien, sí se puede hacer esto que vamos a hacer. Esta pregunta de si puedo hacer esto, es decir, ¿será que puedo hacer esto? Esta pregunta solo la podemos responder hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces voy a sacar el límite y voy a ingresar el logaritmo natural a x elevado a 1 menos el coseno de x. Esto sigue siendo el logaritmo natural de L. Y bueno, de aquí en adelante no voy a escribir más logaritmo natural de L. Al final voy a retomar el resultado de todo este límite, lo voy a retomar y voy a volver a escribir el resultado de este límite como logaritmo natural de L para poder hallar L. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el límite cuando x tiende a 0 de bajo el exponente 1 menos coseno de x. Una propiedad de los logaritmos me permite hacer eso. Y ahora, este límite, si nosotros analizamos la forma que tiene, cuando calculamos el límite,
coseno de 0 es 1, es decir, esto tiene la forma 0, y si calculamos el límite cuando x tiende a 0, entonces esto tiende hacia infinito, ¿vale? Esto tiende hacia infinito. A ver, quiero mirar a ver aquí una cosa. A ver, aquí la verdad, esto debería ir como por derecha. ¿Sí? Esto debería ir por derecha. Porque como tal, tendiendo a 0 no lo puedo hacer en el logaritmo, sino solo por derecha, ¿vale? Ahí tal vez hay un error en lo que es el libro. Entonces vamos a agregarle aquí todo esto tendiendo a 0 por derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este paso de acá, yo no puedo aproximarme a 0 por izquierda, ¿ok? Porque por izquierda no está definido ese logaritmo. Bueno, aproximándome a 0 por derecha, esto tiene la forma indeterminada 1 sobre infinito. Perdón, 0 por infinito. Ahora, como ya vimos, acá me resulta conveniente cambiar esta forma indeterminada por una 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Realmente no importa cuál de las dos sea. Lo importante es que lo hagamos de una manera en la cual resulte sencillo derivar las funciones, porque ahora vamos a querer usar la regla del L'Hopital. Es decir, si yo lo escribo de la forma f sobre 1 sobre g, entonces así tal cual están escritas, f debe ser fácil de derivar y 1 sobre g debe ser fácil de derivar. Pensando en esto, yo acá tengo dos opciones. Puedo dejar el logaritmo en el numerador, que la derivada del logaritmo es fácil, o puedo dejar el logaritmo en el denominador, pero así, 1 sobre el logaritmo natural de x, que esta derivada tal vez no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque si usted deriva 1 sobre el logaritmo natural de x, ¿cuánto da esta derivada? Pensémoslo. ¿Cuánto da la derivada? Derivada del numerador, ¿cierto? 0 por el denominador sin derivar, 0. Menos el denominador sin derivar por el numerador sin derivar, 1. Por la derivada del denominador, 1 sobre x, sobre el denominador elevado al cuadrado. Observen, acá este logaritmo natural al cuadrado es lo que realmente me va a provocar más dolores de cabeza cuando siga resolviendo el límite. Por lo tanto, algo que yo les aconsejo en casi todos los casos de estos problemas, porque en todos va a salir un logaritmo natural, porque vamos a aplicar logaritmo natural, lo que yo les aconsejo es dejen el logaritmo natural en el numerador. Y digo en casi todos los casos porque hay uno que otro caso en los cuales resulta conveniente dejarlo en el denominador. Pero ¿cómo saber en cuál sí y en cuál no? La única forma es resolviendo el ejercicio. Es la única forma. Bien. Acá lo único que hice fue una reescritura. Reescribí el límite. Y si observamos, cuando x tiende a 0 por derecha, el numerador, ¿hacia dónde va? El numerador va, bueno, de hecho va hacia menos infinito, pero uno escribe básicamente que va hacia infinito. Y el denominador, ¿hacia dónde va? Entonces, cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1, es decir, acá el denominador da 0 y 1 sobre 0 va para infinito. Tiene forma indeterminada infinito sobre infinito y bueno, habría que garantizar las condiciones alrededor de 0. ¿Bien? Alrededor de 0, por derecha de 0. Funciones continuas en un intervalo a derecha de 0, sí. Diferenciables, bueno, vamos a ver la derivada. Entonces, acá vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Aquí es donde vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Una vez tenemos el límite en la forma infinito sobre infinito, entonces aplicamos la regla del L'Hopital, límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿de quién? La derivada del numerador, ¿quién es? 1 sobre x. La derivada del denominador, ojo, la derivada del denominador es un cociente. Entonces, tenemos derivada de este, voy a pensar en la derivada de esto que estoy encerrando, ¿vale? Derivada del numerador que está ahí, ¿quién es? 0 por el denominador sin derivar, 0, menos el numerador sin derivar por la derivada de ese denominador. La derivada de ese denominador, ¿quién será? Es la función seno de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo esto dividido en
1 menos coseno de x al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora procedemos a hacer aquí producto de medios y extremos. Producto de extremos es igual a ¿qué? El producto de extremos, bueno, acá queda límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿De quién? El producto de extremos será 1 menos el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Todo esto elevado al cuadrado. Y el producto de medios será menos x seno de x. La pregunta es, ¿esto aún tiene forma indeterminada o no? Si aún tiene forma indeterminada, habrá que seguir trabajando, habrá que ver qué se puede hacer. ¿Bien? Entonces, tiene forma indeterminada, resulta que si evalúo en 0, sigue teniendo forma indeterminada. ¿Qué forma indeterminada tiene? Tiene forma indeterminada 0 sobre 0, ¿cierto? 1 menos coseno de 0 es 0, elevado al cuadrado es 0. Y en el denominador tenemos 0 por seno de 0, eso es 0. Pero acá no es necesario por ahora usar otra vez la regla del L'Hopital. Lo que realmente va a resultar necesario es utilizar una reescritura de esto. Esto es límite cuando x tiende a 0 por derecha de ¿qué? Resulta que 1 menos coseno de x al cuadrado lo puedo escribir como 1 menos el coseno de x y lo vamos a asociar así, mucha atención. Esto sobre x, ¿bien? Esto sobre x. Y acá tenemos 1 menos el coseno de x, 1 menos el coseno de x, esto sobre el seno de x. Y, a ver, acá vamos a sacar este menos que está aquí en la parte de abajo. Podemos sacarlo de todo el límite, ¿vale? Podríamos sacarlo de todo el límite. Y ahí ponemos ese menos. Entonces, este primer límite ya lo conocemos. Este primer límite, ¿cuánto da, muchachos? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. ¿Cuánto da ese límite? 0. 0. Pero el otro límite, el segundo límite, este segundo límite es un límite que tiene forma indeterminada 0 sobre 0, ¿vale? Entonces, ojo, como este primer límite ya tiene un valor, no necesito seguir trabajando con todo el límite, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a separar esto en dos límites. Menos el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 menos el coseno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 menos el coseno de x sobre el seno de x, ¿vale? El primer límite existe, el segundo tiene forma indeterminada. Entonces, voy a continuar por ahora solamente con este segundo límite. Por ahora solamente con este segundo límite, que es el que tiene forma indeterminada. ¿Qué hacemos? Aplicamos L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de ¿quién? Derivada del numerador. ¿Quién es? Tenemos la derivada de esto será el seno de x y derivada del denominador es coseno de x, ¿verdad? Cuando calculamos este límite, ¿cuánto da este límite? Entonces, evaluándolo en 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, es decir, esto da 0. Bien, esto ya no tiene forma indeterminada, por lo tanto, el primer límite, este primer límite, continuamos en lo azul, vamos a continuar en lo azul. El primer límite, este primer límite da 0, queda menos por 0, por este segundo límite que acabamos de ver que también es 0. Conclusión, todo ese límite da 0. Todo ese límite da 0. ¿Vale? Pero ahora nos devolvemos. ¿Qué fue lo que nos dio 0? ¿Qué fue lo que nos dio 0? Resulta que lo que nos dio 0 fue esta expresión que está acá. Ahora voy a seleccionar en rojo. Fue esto que está acá. Esto fue lo que nos dio 0. Conclusión, ¿quién es 0? Logaritmo natural de L. Entonces, logaritmo natural de L
Por lo tanto, logaritmo natural de L es 0. Y si el logaritmo natural de L es 0, ¿cuánto vale L? L vale 1. Por lo tanto, el límite original es 1. Profe, ¿puede subir un poquito? Claro. A ver, voy a hacer aquí un zoom inverso. Aquí, esa parte. Bueno, voy a poner desde el principio acá el ejercicio. Acá desde el principio, esta parte. Vamos a ponerle un poco de zoom. Y bueno, vamos a ir haciendo un repaso de qué se hizo en el ejercicio. ¿Qué se hizo en el ejercicio? Lo primero que se hace es suponer que el límite toma un valor L. Por supuesto, reconocer que tiene una forma indeterminada, ¿vale? Pero vamos a suponer que esto tiene un valor L. ¿Qué hacemos luego? Tomamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Bien? Luego, ¿qué hacemos? Luego, lo que hacemos es ingresar ese logaritmo natural al límite, ¿vale? Ingresamos el logaritmo natural al límite, bajamos ese exponente, y ahora cuando bajamos el exponente resulta que la forma indeterminada cambió de ser 0 a la 0, en este caso, en una forma 0 por infinito. Y esa forma 0 por infinito, ¿qué debemos hacer? Reescribirla de modo que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque en esas dos formas es que puedo usar la regla de L'Hopital. ¿Ok? Entonces, el consejo que les doy en casi todos los casos, dejen el logaritmo natural en el numerador. Y la otra función, pásenla al denominador como 1 sobre esa función. ¿Bien? Es el consejo que les doy. Funciona en casi todos los casos. Hay uno que otro caso, pero son muy raros, hay uno que otro caso donde funciona mejor llevar ese logaritmo natural al denominador como 1 sobre el logaritmo natural. Pero son casos bien aislados. Entonces, lo primero que deben hacer es, dejen el logaritmo natural en el denominador, la otra función la envían como 1 sobre la función al denominador y trabajen con eso. Si con eso pueden resolver el límite, bien. Si ven que el límite se volvió una cosa difícil de manejar, entonces planteen la otra posibilidad, ¿vale? Pero primero, trabajenlo así. Cuando hacen eso, entonces se cambia la forma indeterminada. Luego que tenemos esa forma indeterminada, podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital, hacemos una reescritura para ver la forma del límite. Y aquí observen, acá yo no les recomiendo en esta parte usar L'Hopital. ¿Por qué? Porque va a complicar el límite, ¿vale? Si hubiéramos usado aquí L'Hopital y hubiéramos calculado derivadas, la derivada del numerador era 2 veces 1 menos el coseno de x por la derivada interna que era seno de x. Es decir, esto se convirtió en un producto, ¿vale? Y la derivada del denominador es un producto. Es decir, acá tenemos menos la derivada del primero, 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y observen, luego analizar esto, no tengo herramientas para poder trabajar con esto. No puedo simplificar nada, no tengo identidades trigonométricas, porque además hay productos acá. Bien, es decir, esto se complica. Cuando tenemos acá funciones trigonométricas, yo les recomiendo que usen la regla del L'Hopital con precaución, porque no es simplemente aplicar una y otra vez la regla del L'Hopital y eso me va a resolver el límite. No va a ocurrir. Bien, hay que analizarlo con cuidado. Acá que hicimos entonces, separamos esto en dos límites. Uno de los límites ya lo conocíamos, ya sabemos cuánto da. Y para el otro límite, esta otra parte, este otro límite, usamos la regla del L'Hopital y calculamos el valor de ese límite. ¿Vale? Ese límite nos dio 0. Una vez teniendo el resultado de ese límite, entonces retomamos el valor del logaritmo natural de L, ¿cierto? Ese límite es igual al logaritmo natural de L, donde L, ¿quién es? Es el valor original del límite, el valor de ese límite original. Entonces, retomamos eso. Logaritmo natural de L es igual a 0 y por lo tanto L es igual a 1.
Bien. Bien. Bueno, muchachos, les voy a pedir entonces que para la próxima clase traten de hacer alguno de estos ejercicios. Por ejemplo, podrían hacer, a ver, miremos. Podrían hacer el 53. El 53 tiene la forma infinito a la 0. O el 54 tiene la forma 0 a la 0. Creo que podrían, bueno, 53 o 54. El 56 es interesante, es uno que tiene la forma 1 a la infinito. Básicamente acá tenemos estos tres ejercicios. Traten de hacer de estos tres ejercicios. Pueden guiarse con lo que hicimos acá en este ejercicio en clase. Acá en el texto de SIL, tenemos creo que 2 ejemplos resueltos con este tipo de formas indeterminadas. Acá tenemos un ejemplo resuelto con este tipo de formas indeterminadas. Se hace la manipulación, se hacen las cuentas con el límite del L'Hopital. Acá tenemos otro ejemplo que tiene forma 0 a la 0. Entonces, guíense con estos dos ejemplos, guíense con el que hicimos en clase y hagan alguno de estos ejercicios. La próxima clase vamos a empezar haciendo uno de estos ejercicios y continuamos con la sección 4.6, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.